resbala el suelo, está todo lleno de charcos, te puedes mojar el bajo del pantalón. ¿No te desvanizas? Para... Sí, sí resbala el suelo, sí. Vamos, que te caes en un momento. Caminar por Zaragoza en un día lluvioso como el de hoy puede complicarse mucho. El firme deslizante, las baldosas sueltas y los charcos son algunas de las trabas que encuentran los viandantes, sobre todo en el centro histórico de la ciudad. ¿Cuáles son los síntomas de que nos ha sentado mal? Pues unos vómitos al principio, que esta señora tuvo suerte, que empezó a vomitar y echó casi todo, porque una vez que ella entra en el hígado o al riñón se lo deja pulverizado. Una vecina de 76 años de Montesusín, en Huesca, continúa ingresada en el Hospital Clínico de Zaragoza a causa de una intoxicación de setas. Afortunadamente está estable y evoluciona de forma favorable. La Asociación Micológica Alto Aragón fue la encargada de identificar esta seta tóxica. Enseguida hablamos con ellos. Pero antes, nuestro primer protagonista de la tarde nació en Barcelona, pero lleva ya 6 meses viviendo en Calanda, en Teruel. Allí ha asesorado a varios empresarios a dar una nueva imagen a sus negocios. Hoy Beatriz ha querido conocer su forma de trabajar. Enrique, ¿qué hace un interiorista que ha trabajado en Milán, en Bilbao, ahora aquí en un pueblo como Calanda? Bueno, pues por un parón que tuve que hacer en el País Vasco por una cuestión puramente de salud, hice un pequeño estudio y dije, bueno, ¿dónde es una buena forma de empezar? Y que bueno, que aún resultaba barato poder empezar algo que a lo mejor una figura como la mía pues no existía, ¿no? Y que el Bajo Aragón necesitaba un interiorista. Y que el Bajo Aragón necesitaba una persona que pudiese llevar una gestión un poquito más integral que un puro interiorista o que un decorador puramente, ¿no? En esta tienda de muebles, Enrique, le diste un cambio de cara, ¿no? Un lavado para hacerla más comercial, ¿se podría decir? Sí, hicimos una reestructuración, reorganización de espacios, de darle un cierto criterio, orden y ordenar los espacios, hacer como unos circuitos. No, pues ahora vamos a acceder a este vestidor, que verás que es un poquito particular, pero simplemente porque yo aplico un poco un lema a todos los establecimientos que hago, establecimientos particulares, etcétera, etcétera, y es que no hay que gastar, o sea, yo aplico un poco la economía doméstica llevada al mundo de la decoración, y es que no se trata de darle fuego a todo y empezar de nuevo, no, sino que con lo que hay se aprovecha al máximo, se han sacado cosas del almacén y se ha utilizado todo el mobiliario que ya había. Yo no he venido aquí, le he dicho al propietario, a mi cliente, todo fuera y vamos a comprar todo de nuevo, porque eso es lo fácil. Si no, hemos hecho con lo que tenemos, vamos a ver cómo lo podemos. Incluso les he hecho sacar cosas del almacén que ni pensaban sacar. A la suegra de Manuel y a su madre le dije, todo lo que tengáis por ahí en los trasteros guardados de restos de vajillas y de cosas, dádmelo por favor. Y se emocionaron porque empezaron a sacar trastos viejos y yo pues por ejemplo con colchas he hecho lo he puesto de mantel. Aquí delante hay una nave industrial que es una panificadora y hice hacer estos panes gigantescos y con ellos he decorado toda la tienda, muebles modernos y muebles clásicos. Y con restos de vajillas, de vasos, de salseras, de piezas, de lámparas, hemos montado esta mesa como, dije, imaginaros que venimos y comemos de pie un día después de un día de monte o de lo que sea. Y, o sea, es decir, que no nos hemos gastado en decoración prácticamente nada. Ahora venimos a otro nuevo establecimiento que es de elaboración y confección de trajes regionales y es pequeñito, pero aquí lo que hemos hecho es un trabajo muy simple, muy sencillo, es un lavado de cara, algo mínimo. La idea básica, o lo que yo intenté explicar a Miguela y a Elena, que son las propietarias, son madre e hija, simplificarlo todo para que lo que luciesen fuesen los tejidos y el producto de aquí, que ya es realmente vistoso, como para que encima emborrachásemos con la decoración. O sea que había que neutralizarlo todo al máximo, simplificarlo al máximo. Miguela, hola. ¿Qué os ha parecido todo lo que os ha hecho aquí Enrique? Pues nos ha parecido muy bien porque nos ha gustado cómo nos ha quedado. Necesitabais un cambio y decís, pues sí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Y ahí apareció... Sí, porque nosotras no teníamos así mucha idea de cómo y él nos dio las ideas. Esta tienda es un local que estaba diáfano totalmente, que había dejado otra empresa, nosotros lo cogimos, lo dejé en manos de Enrique y, en fin,
Él ha hecho dije, esta tienda haz lo que tú creas que debas hacer y a partir de ahí, pues... y te ha hecho directamente una tienda de deporte, no una tienda al uso, sino realmente me decías que la gente entraba a ver la tienda, no a comprar. Sí, hay gente que entra directamente, pues mira, oh, qué tienda más bonita y tal, podemos entrar a verla y tal. Y sí, no. Y aplicando siempre el principio que yo digo, economía doméstica llevada a la decoración. Y seguimos con Enric porque esta tarde se ha trasladado hasta Castellseràs, también en Teruel, donde está dando a los vecinos consejos básicos de decoración. Beatriz, hola. Muy buenas tardes a todos, Alba. La verdad es que llevamos hoy todo el día con Enric y en Castellseràs, mira las sillas como están todas las amas de casa aquí pendientes de todos los consejos que les está dando, porque gracias a la asociación AFAMER ha podido venir a decirles un poquito cómo pueden mejorar su hogar o la decoración de su hogar en sus casas, sin gastar además ni un duro, que es lo que pretende Enric. Le hemos pillado un poco trabajando, ¿verdad? Porque aquí, Enric, te voy a molestar un poquito, sí, porque ya estamos en directo. Hay que decir que todas ellas han estado muy atentas en esta charla. Sí, sin duda, muy atentas, además, muy atentas. Así para que las que nos estén en casa viendo también sepan, a lo mejor con 4 datitos, cómo pueden cambiar la decoración de su casa sin gastarse dinero y que luego quede estupendo, pues, como hemos visto en las tiendas que has decorado en Calanda, por ejemplo. Partiendo un poco de la base de lo que hemos hablado anteriormente en los establecimientos que has visto, les hemos aplicado todo ello a lo que son los domicilios particulares, dándose el caso de alguna persona que ahora verás que se está haciendo una casa nueva, totalmente por completo, otra persona que ahora también verás un ejemplo de que simplemente va a reformar la habitación de sus hijas, o señoras que ya tienen toda su casa hecha y acabada y que simplemente pues a lo mejor tienen que pintar o comprar algo nuevo, puntual. Y entonces, partiendo de la base de que no tienen que gastar y que podemos aplicar la economía a nuestras necesidades en el aspecto de la decoración, les he entregado una documentación sobre los principios básicos que tienen que tener a la hora de decorar. Por ejemplo, luces, iluminación. O sea, partir de la base, mirar antes la base y la estructura de la habitación o de la vivienda entera, todo depende de la reforma. Luego, partiendo de esa base, el siguiente paso es el color, luego la iluminación. Son puntos muy elementales. Mobiliario. Luego el mobiliario y luego lo final, que es lo que da la verdadera personalidad, es el complemento. Lo que tú le colocas que es lo que yo coloco, lo que ya se complementa, que es lo que da la verdadera personalidad a la casa. Y que todo lo demás sea comprado con inteligencia, no a capricho. O sea, que refleje el gusto y el estilo de cada uno, pero que no canse, que no agote. Vas de pueblo en pueblo, ahí con las mujeres, con las amas de casa, de todas, oye, ¿qué tal te tratan? Por ahí te hacen muchas preguntas. Sí, claro, sí. Además es enriquecedor porque conoces las poblaciones, vas conociendo más el carácter. Yo que soy un recién llegado aquí, el carácter de las gentes de aquí, con lo cual es una forma también de enriquecerte culturalmente. Y es una forma de aproximarte y darte a conocer en todo Teruel. Hemos visto que estabas aquí con un plano, porque tengo por aquí a Mireia y a Nerea, que se van a cambiar de habitación, las niñas. Y claro, su madre, que es Ángeles, ha dicho, bueno, ya que tengo aquí a Enric, ¿no? Voy a preguntarle un par de cosillas. ¿Te está haciendo bien la habitación o no? Sí, digo, vamos a aprovechar, ya que está aquí, pues para que nos dé unos consejos y pues para ponerla lo más acogedora y bonita para